Bienvenidos con todos. Como ustedes saben, estamos siguiendo una serie de enseñanzas acerca del libro de Zacarías, así que hoy día vamos a continuar con ellas. Hoy día vamos a ver el capítulo 3, así que por favor acompáñenme al capítulo 3 del libro de Zacarías. Algunos han llamado a este capítulo el Evangelio según Zacarías, así que hoy vamos a investigar ahí por qué es que lo llaman así y qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Es un capítulo bien chévere, bien interesante. Zacarías capítulo 3. ¿Oramos para empezar? Señor, estamos ante ti para escuchar tu palabra, para escucharte a ti, para aprender de ti, para obedecerte a ti, para conocerte más a ti, Señor. Háblanos hoy, Señor. Aquí estamos, como tus siervos, como tus hijos, Señor, postrados ante ti para escucharte, Señor. Personalmente te pido que me uses, que seas tú hablando. Yo la verdad no tengo nada que decir, pero tú y tu espíritu tienen un montón que decir acá hoy. Úsame, Señor, sé tú el que habla, Señor. Instrúyanos, edifícanos, ayúdanos a ser más como tú hoy. Ayúdanos a salir de acá transformados. No como venimos, sino cada vez más a tu imagen, Señor, que de eso se trata, Señor. Enséñanos, ministranos hoy, Señor, que para eso estamos acá, para escucharte, Padre. Guía esta enseñanza, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a ver Zacarías el capítulo 3, pero como es costumbre, tenemos que hacer un recuento y entrar en el contexto de este capítulo, porque semana tras semana se va perdiendo a veces un poco el contexto. Hay que entender que el pueblo de Israel había sido desobediente al Señor. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida, había salido de Egipto en el Éxodo y ya estaban en la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel fue muy desobediente, fue recontra desobediente y el Señor le estuvo mandando profetas y el pueblo a veces se arrepentía. En la época de los reyes, generalmente los reyes que eran de Judá y no los que eran de Israel, los de Israel nunca se arrepentían, los de Judá habían reyes buenos, habían reyes que no. Y el Señor estuvo ahí tratando de que su pueblo se arrepintiera, hasta que llega un momento en el que el reino del norte, el reino de Israel, es capturado por los asirios. ¿Por qué? Porque el Señor ya había hablado acerca de esto, el Señor había profetizado, había dicho arrepiéntanse y el pueblo no se arrepintió. Luego viene, y eso lo hemos visto cuando hemos estudiado acá el libro de Habacuc. Habacuc está preocupado porque ve que la maldad en el pueblo de Israel ha crecido un montón. Y dice, Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? Y el Señor le dice a Habacuc, yo voy a enviar a los caldeos, a los babilonios, y ellos van a ser mi instrumento de justicia contra el pueblo de Israel, o contra el pueblo de Judá. Entonces, el cautiverio babilónico empieza en 3 etapas. En la primera podemos encontrarlo en el libro de Daniel, la segunda en Ezequiel y la tercera en Jeremías. Si ustedes quieren conocer más acerca del cautiverio babilónico, los tres principales vendrían a ser Daniel, Ezequiel y Jeremías. Son libros recomendados para que ustedes entiendan más lo que sucede en el cautiverio babilónico. Entonces el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia en 3 etapas y ellos están durante 70 años cautivos. Es interesante porque en el libro de Daniel vemos que Daniel está investigando, está escudriñando las escrituras y lee que Jeremías había profetizado que el cautiverio babilónico iba a durar 70 años. Para los que estudian, para los que quieren investigar, investiguen por qué 70 años. Porque es que el Señor decidió que sean 70 años los que ellos tenían que estar cautivos. Y Daniel empieza a orar y pedirle al Señor, Señor, ya se van a cumplir estos 70 años. Y el Señor le muestra un montón de cosas en su libro, lo pueden encontrar. Y el pueblo de Israel está cautivo 70 años y el Señor levanta a Ciro el persa, porque los medo-persas conquistan a Babilonia, ya profetizado por Daniel anteriormente. Y el Señor despierta el espíritu de Ciro para que saque a Israel de Babilonia y lo envíe nuevamente a Jerusalén. Eso lo pueden encontrar en el libro de Esdras. Más bien, sería recontra interesante que ustedes se pararan un tiempo y hubo una pausa en su devocional y empezaran a hacer su devocional en el libro de Esdras. Porque el libro de Esdras es paralelo a Zacarías. Así que yo les recomendaría, los animaría a que hicieran su devocional en el libro de Esdras y empiecen a leer qué es lo que sucede para que entiendan mejor el contexto de Zacarías. Entonces, Ciro, levantado por el Señor, es interesante porque Isaías había profetizado por nombre que el Señor iba a levantar a Ciro, muchos años atrás, 150 años antes que naciera más o menos. Entonces, Ciro le saca al pueblo de Israel de Babilonia. Muchos se quedan y otros sí se van.
y llegan nuevamente a Israel, a la ciudad de Jerusalén. Y el pueblo de Israel empieza, otra vez se estabilizan, empiezan a levantar los fundamentos del templo, que para eso estaban volviendo, pero empieza a haber una oposición de parte de los samaritanos. Y los samaritanos empiezan a oponerse y hablan con el rey en ese entonces. Y el rey, en buena cuenta les dice, ya está bien, sí hagan caso. El Señor les había dicho y los había sacado de Babilonia para que edificaran su pueblo. Y el pueblo de Israel, ante la oposición, se detienen y pausan en la construcción del templo. ¿Cuánto dura esa pausa en la construcción del templo? 16 años. Lo que el Señor les había mandado al pueblo de Israel, háganlo, yo voy a estar con ustedes. Ellos, al ver la primera oposición, se detienen y pausan la construcción del templo durante 16 años. Pasados esos 16 años, el Señor levanta a 2 profetas, Ageo y Zacarías, en el libro que estamos. Ageo empieza su ministerio profético y a los 2 meses empieza Zacarías. Y ese es el contexto en el que está Zacarías. Zacarías está en el contexto de que el pueblo de Israel ha estado ya en su tierra, pero han pasado 16 años sin que ellos obedezcan al Señor en el sentido de construir su templo. El pueblo de Israel ha estado construyendo sus casas, adornándolas, y ahora el Señor levanta profetas para decirle, ya muchachos, es hora de que empiecen a construir mi templo. Y ese es el contexto del libro de Zacarías. El pueblo de Israel está llamado por el Señor a nuevamente empezar la construcción del templo. Ahora, vimos en las semanas pasadas que el Señor empieza, así como en Ageo y en Zacarías, empieza con una llamada al arrepentimiento. Vimos cuando enseñó Pedro acá que el Señor llama al pueblo a arrepiéntanse, vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes. Luego el Señor empieza a mostrarle a Zacarías visiones. Y hemos visto 3 visiones, hoy ya vamos a ver la 4ª. La primera visión nos habla acerca de los jinetes, y unos jinetes y de un jinete principal como que está entre los mirtos, dice, que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque cuando nosotros vemos en la Biblia, generalmente al ángel del Señor, generalmente se le dan atributos de Dios. Y nosotros podemos, escudriñando las Escrituras, entender que el ángel del Señor es Jesucristo preencarnado. Antes de que Jesucristo se hiciera hombre, nosotros lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Nosotros lo encontramos ahí, al ángel del Señor. Y lo vemos en la primera visión. En la primera visión, el Señor le muestra a Zacarías a un jinete principal, supuestamente Jesucristo, lo más probable es que sí, en este caso, y un montón de jinetes más. Pero lo que el Señor nos está mostrando acá y en el libro de Zacarías es que todo lo que vemos no es simplemente lo que hay. Hay una realidad más allá, una realidad espiritual que nosotros no vemos y que el Señor le está dejando claro a Zacarías en el primer capítulo y lo va a dejar claro en todo el libro. No solamente lo que vemos es lo que hay una realidad espiritual. Existen ángeles, existen demonios y existen fuerzas que nosotros no vemos, pero que están ahí presentes. Y el Señor quiere que el pueblo de Israel sepa que las hay. En la primera visión vemos que el Señor muestra acerca de jinetes y el Señor le está mostrando al pueblo de Israel algo. El pueblo de Israel tiene miedo de construir el templo. Ellos han tenido oposición y no una oposición suavecita, sino una oposición grave, una oposición fuerte de parte de los samaritanos. Pero el Señor le está mostrando al pueblo de Israel, yo estoy en control de todo. Ustedes no ven, pero yo estoy en control de todo. Yo tengo todo en control. Yo les he mandado, reconstruyan mi templo, yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a proteger, yo los voy a guiar. Luego vemos una segunda visión en el primer capítulo acerca de los 4 cuernos que se levantan. Y el Señor dice, estos 4 cuernos son aquellos que dispersaron a Israel, a Judá y a Jerusalén. Y luego vemos 4 artesanos, 4 carpinteros que son levantados, que son para dañar a esos 4 cuernos. El Señor nuevamente les está mostrando al pueblo de Israel, miren, yo levanté instrumentos de juicio contra ustedes, pero yo igualito me encargo de ellos. Yo estoy en control de todos, ustedes no se preocupen, todo está dentro de mi soberanía. Yo soy el Dios que mantiene todo unido, todo vivo, todo en completa armonía. Yo soy el que tengo control de todos, de los imperios, de los reinos. Yo estoy en control de todo. Tercera visión, la vimos la semana pasada en el capítulo 2. Vemos ahí que el Señor les muestra al pueblo de Israel de que no tengan miedo, que sigan avanzando y que Él tiene un plan para su nación, la nación escogida por Él, la nación de Israel. Les muestra que en un futuro la nación de Israel va a ser tan grande que no va a tener murallas y que el mismo Señor va a ser su muralla de fuego para ellos, que van a venir de muchas naciones para adorarlo ahí. El Señor no solamente les está mostrando o les está diciendo, ustedes construyan mi templo, sino les está mostrando más allá de eso. Les está mostrando, va a llegar un tiempo
en el cual esta nación que yo he escogido va a ser tan grande y yo voy a habitar en ella. Eso les está mostrando, les está diciendo, el que les toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. Les está mostrando, yo estoy con ustedes, yo los amo, ustedes son la niña de mis ojos. Construyan el templo, yo los quiero, yo los he escogido. Y el pueblo de Israel tiene que entender eso, porque el pueblo de Israel ha estado con miedo, ha estado vagando prácticamente para no obedecer al Señor. Y el Señor en esta visión les muestra nuevamente lo importante que es el pueblo de Israel para Él. Y si el pueblo de Israel es importante para Él, ¿por qué no obedecer? Empezar a construir el templo, empezar a construir la ciudad. Y ahora vamos a entrar a la cuarta visión. En esta cuarta visión, como les dije al principio, es llamada por algunos el Evangelio según Zacarías. Y vamos a ver nuevamente el plano espiritual acá. Y el Señor les va a mostrar a Zacarías una visión recontra interesante. Hay que aclarar, porque vamos a ver un personaje acá, que es que es Josué, porque cuando el pueblo de Israel regresa a Israel, viene con dos líderes, por así decirlo. Un líder religioso, que es Josué, que es el sumo sacerdote, lo vamos a ver hoy, y también con un líder civil, un gobernador, que es Zorobabel. El día de hoy en esta visión, Dios va a mostrar a Josué, al líder religioso, y en la siguiente semana vamos a ver que Dios va a mostrar a Zorobabel, el líder civil, político. Así que tengan en cuenta eso. El Señor va a mostrar ahorita acerca de Josué, y vamos a ver qué es lo que significa, quién representa a Josué en esta visión. Así que vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 1, para empezar qué es lo que el Señor nos dice en esta visión ahora, y qué nos dice a nosotros hoy. Zacarías 3, versículo 1. Como siempre hacemos énfasis, estamos leyendo la Reina Valera contemporánea. Dice así: luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto a acusarlo. Paramos ahí para entrar en contexto. El texto empieza diciendo luego. ¿Luego de qué? Recordemos que la carta de Zacarías está escrita de corrido. No es que está dividida en capítulos. O sea, le está dando continuación a la visión anterior. La visión que era acerca del pueblo de Israel y su necesidad o su amor de Dios hacia ella. Y ahora está mostrando una nueva misión. Y le dice, luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto a acusarlo. Nuevamente aclaro, cuando estamos viendo acá al ángel del Señor, estamos viendo a Jesucristo preencarnado. Acá lo que estamos viendo es a Josué, el sumo sacerdote, delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que entender, Josué es el sumo sacerdote, pero ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? ¿O quién era el sumo sacerdote? El Señor levantó levitas de la descendencia de Aarón y de la descendencia de Leví, y el principal de todos ellos era el sumo sacerdote, que era de la descendencia de Aarón. El Señor había mandado edificar un tabernáculo y luego lo que contenía el tabernáculo pasó a ser parte del templo. Y este tabernáculo, este templo estaba dividido en el atrio, en lugar santo y en lugar santísimo. Y los levitas y el sumo sacerdote se dedicaban a ministrar ahí, a servir al Señor ahí, a presentar los sacrificios y todo eso. Pero ¿cuál es la característica del sumo sacerdote? El sumo sacerdote, una vez al año, en la fiesta conocida como el Yom Kippur o la fiesta de la expiación, entraba al lugar santísimo, que era cubierto por un velo, una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur, para presentar sacrificio por él y para presentar sacrificio por toda la nación. Entonces, el sumo sacerdote, cuando se entraba al lugar santísimo a presentar sacrificio para él y para toda la nación, estaba representando a todo Israel. El sumo sacerdote era representante de toda la nación de Israel. Y en esta visión vamos a ver que no es que, como vemos acá, Josué como un individuo está, o Dios quiere mostrar a Josué como el individuo que está ahí, sino está mostrando a la nación de Israel. Él es el líder religioso y él está representando en esta visión a toda la nación de Israel. Ya vamos a ver por qué. Ahora, el texto nos dice que a Zacarías el ángel le muestra al sumo sacerdote Josué delante del ángel del Señor. Cuando vemos la palabra acá, delante de, en el original lo que quiere decir es que estaba sirviéndolo, estaba ministrándolo al Señor. Es interesante porque vemos que nosotros ¿a quién servimos? A Dios, a nuestro Señor. Así que nosotros como humanos no podemos servir o ministrar un ángel.
Eso también nos muestra que el ángel del Señor es nuestro Señor Jesucristo, Dios. Y le dice que a su mano derecha estaba Satanás para acusarlo. Imaginémonos esto, ¿no? Es como si fuera una corte. Y el ángel del Señor está parado de pie y Josué está enfrente de él. Y Satanás está acusándolo. Josué es el que está siendo acusado por Satanás y el ángel del Señor está parado mirando todo esto. Ahora, es interesante porque Satanás significa adversario. Y lo que Satanás está haciendo justo es eso, acusar al ángel, a Josué, que representa a la nación de Israel. Nuevamente acá, el Señor lo que quiere mostrarnos a través del libro de Zacarías es la realidad de un plano espiritual. Hay personas que piensan a veces que Satanás no es una fuerza mala, un conjunto de cosas malas que suceden y es una fuerza. Acá lo que estamos viendo es que Satanás es un individuo, es un ángel caído. Y eso es lo que va a hacer Satanás siempre con nosotros. Siempre va a estar condenándonos, siempre va a estar acusándonos. Como no puede hacernos daño físicamente ni destrozarnos, siempre va a estar haciendo eso, acusándonos, condenándonos. Y eso es lo que vemos acá. Josué está parado delante del Señor, está sirviéndolo y Satanás está acusándolo. Esa es la imagen que tenemos ahí. Es como si estuvieran en una corte. Y ahora vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Zacarías está viendo esto, está viendo a Josué sirviendo al ángel del Señor y a Satanás acusándolo. Miren lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Pero el Señor le dijo a Satanás, yo soy el Señor, y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén, y a este hombre lo he rescatado del fuego como a un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. Como Jesús estaba delante del ángel, y su ropa estaba muy sucia. Me gusta más cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Les voy a leer cómo dice la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice estos dos versículos así. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Ahora es interesante porque pongas esta imagen, ¿no? Satanás está acusando a Josué y el ángel del Señor está de pie, está escuchando como si fuera el juez. Pero en un momento es como que el juez se bajara y lo empezara a reprender a Satanás y nuevamente regresara a su sitio para escuchar las acusaciones de Satanás. Y nuevamente se bajara y lo empezara a reprender. ¿Quién puede ganar un juicio así? ¿No? El Señor está reprendiendo a Satanás. Y le dice, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado de fuego? Acá claramente el Señor está diciéndole, yo he escogido a Jerusalén, yo he escogido a mi pueblo. Yo te estoy reprendiendo de acuerdo a mi divina elección. Yo elegí al pueblo de Israel. Y es interesante porque en Deuteronomio 7, 6 y 8, del 6 al 8, miren lo que dice. El Señor está hablando, Moisés está hablando al pueblo de Israel y les dice, ¿no? Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Acá estamos viendo que el Señor ha escogido al pueblo de Israel. El Señor había escogido al pueblo de Israel para que sea una nación de sacerdotes y sea la nación que lo dé a conocer a Él. Pero el pueblo de Israel fallaba y fallaba y fallaba y fallaba. Y ahora Satanás lo acusa al pueblo de Israel. Acusa al sumo sacerdote que es representante del pueblo de Israel. Y el Señor lo reprende y lo reprende. Y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? ¿A qué se refiere eso? Un tizón arrebatado del fuego es esas maderas que quedan después de una fogata, esas medias negras así. Y el Señor le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Es interesante porque Satanás está acusando a Josué. Y el Señor lo reprende y le dice, yo soy el Dios que he escogido a Jerusalén, mostrando claramente de que la defensa es a Jerusalén, porque el sumo sacerdote representa a la nación de Israel. Satanás está acusando en sí a la nación, y Josué representa a la nación. Y este tizón arrebatado del fuego, ¿qué significa? Que el Señor los había sacado de Babilonia ya.
el Señor había derramado su juicio contra Israel y habían estado en ese fuego del juicio del Señor. Y el Señor ya los había rescatado de ese fuego. Y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Satanás, tú estás acusando a mi pueblo escogido. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No es este que yo acabo de sacar de Babilonia? Y es interesante porque el Señor lo reprende 2 veces. Cuando nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús dice, de cierto os digo, es que está poniendo bastante énfasis. Igual el Señor está diciendo, repréndate y de nuevo repréndate. Está poniendo un montón de énfasis en reprender a Satanás. Satanás no la tiene para nada fácil. Y cuando escucho esto o leo esto, repréndate, me viene a la mente lo que Judas en su primera carta, en el versículo 9, escribe. Me hizo acordar. Y miren, se los voy a leer lo que dice Judas en su primera carta. En el versículo 9 dice, pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel estaba discutiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés, según lo que dice Judas, y el arcángel Miguel no se pelea boca a boca con Satanás, sino le dice, el Señor te reprenda. Y nuevamente acá estamos viendo, Satanás acusa a Josué. ¿Y quién es el que se pelea con Satanás? O el que Josué no se defiende en ningún momento. El Señor es el que lo reprende a Satanás. Y es interesante porque vemos hoy en día muchas enseñanzas o muchas doctrinas en las cuales la gente tiene énfasis para pelearse con el diablo. Empiezan, no, tú tienes que pelearte con el diablo cuando tú sepas que estás en una lucha espiritual, enciérrate en tu cuarto y peleate con él, tú no me vas a vencer, que no sé cuánto, métele puñetes y no sé cuánto. Y tú dices, pero esto no es lo que enseña la Biblia. Estamos viendo todo lo contrario en este texto y lo que dice Judas. Judas, ¿qué está diciendo? Que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevía a hablar boca a boca con Satanás, sino que le decía, el Señor te reprenda. Josué en ningún momento se defiende, sino que deja que el Señor lo reprenda a Satanás. Así que por favor no estemos cayendo en una doctrina equivocada que la Biblia no enseña. El que nos defiende es el Señor, no nosotros. Si en verdad nosotros nos agarraríamos uno a uno con Satanás, en verdad no ganaríamos. Pero el Señor está delante de nosotros reprendiendo a Satanás. Él es el que libra la batalla, no nosotros. No le demos mucha prensa al diablo, que de nada sirve. El Señor se encarga de eso. Y es interesante porque en la versión de las Américas termina en el versículo diciendo, y Josué estaba vestido de ropas sucias. Ahora marquen esa idea. Satanás está acusando a Josué, el sumo sacerdote. El ángel del Señor está parado ahí. Pero ahora entiendan esto. Josué está con ropas sucias, según lo que dice el texto. O sea, Josué está sirviendo al Señor, pero sus ropas están sucias. Y Satanás está acusándolo. Y el ángel del Señor está ahí. Y el texto es recontra generoso en español cuando se refiere a ropas sucias. Lo que el texto original dice es que Josué, sus ropas estaban vestidas llenas de excremento. Y aún así excremento es algo suave, ¿no? Están bañadas en caca. Así estaba la ropa de Josué. Y es interesante porque la Biblia nos enseña que los vestidos o las ropas tipológicamente simbolizan nuestra justicia. ¿Quiénes somos? La justicia de Josué estaba embarrada de excremento. Así estaba Josué delante del Señor. Así estaba Josué delante del Señor. Sus ropas estaban llenas de excremento. ¿Por qué? Por el pecado, porque su justicia era así. Y eso no es solamente Josué, representa a la nación de Israel, tengámoslo en cuenta, ¿no? Y es interesante porque la Biblia habla acerca de eso, pero no acerca de la nación de Israel, sino acerca de nosotros y de nuestra justicia, de nosotros, de Horacio, de ustedes. Y el profeta Isaías habla en el capítulo 64, en el versículo 6. Miren lo que dice. Dice, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrasan como el viento. Y en este texto Isaías utiliza nuestras ropas, nuestras justicias, como si fueran vestiduras bañadas de menstruación. Así ve Dios nuestra justicia, nuestra propia justicia. Y las ropas de Josué, representante de la nación de Israel, están bañadas de excremento. Es interesante porque a veces nosotros decimos, Satanás está acusándolo, él se está mintiendo, ¿no? Él nos está acusando, oye, no seas mentiroso, Satanás. Generalmente Satanás, cuando nos habla acerca de Dios, nos miente. Por eso es que hay tantas religiones bamba. Pero cuando nos habla acerca de nosotros, generalmente dice la verdad.
Y en este caso está acusándolo, diciéndole la verdad acerca de la nación de Israel. Satanás está acusándolo, pero sus vestiduras de Josué demuestran realmente que Josué es pecador y que la nación de Israel está en pecado. Miren cuánto énfasis está poniendo la visión a Zacarías de que sus ropas están llenas de excremento. No es que están con tierra, están sucias, ¿no? Están llenas de excremento. ¿Se imaginan lo que debe estar sintiendo Zacarías en ese momento? Zacarías está realmente anonadado al ver esto. Si yo lo viera también me quedaría hasta asqueado, ¿no? Y eso es lo que está viendo Zacarías. Es interesante porque el Señor lo está reprendiendo a Satanás de acuerdo a la elección que él tuvo acerca del pueblo de Israel, no de acuerdo a la justicia de Josué, porque el Satanás le está diciendo la verdad al Señor, está acusando a Josué y Josué es culpable, Josué es recontra el culpable. Pero el pueblo de Israel necesitaba arrepentirse, necesitaba buscar al Señor, entregárselo, al igual que nosotros. Como les dije, Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso significa que Dios, nuestra justicia, nuestras obras, las ve así. Isaías dice como ropas bañadas de menstruación, vemos en el texto como ropas de excrementos del de Josué, pero el Señor, ¿qué dice? En la primera carta de Juan dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es interesante, abogado tenemos para con el Padre. Y lo que estamos viendo acá en esta visión es lo mismo. Satanás está acusando, ¿y quién es el abogado que está ahí defendiendo y reprendiendo? Nuestro mismo Señor Jesucristo. Es lo mismo, es interesantísimo y es bravazo. El pueblo de Israel tenía que arrepentirse, y nosotros también. Y ahorita vamos a ver, porque nosotros tenemos que arrepentirnos y buscar al Señor. El pueblo de Israel tenía que arrepentirse y buscar al Señor. Su justicia y las nuestras están manchadas. Pero ahora vamos a ver qué sucede cuando nosotros buscamos al Señor. ¿Qué es lo que el Señor hace para que nosotros o nuestra justicia quede limpia? Y eso vamos a ver lo que sigue a continuación. Miren lo que dice el versículo 4 y 5. Zacarías 3, versículo 4 y 5. El ángel ordenó a los que estaban a su servicio. El ángel del Señor dando órdenes a otros ángeles es el Señor mismo. Quítenle esa ropa tan sucia. Y a Josué le dijo, date cuenta que ya te he limpiado de tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala. Después dijo, pongan en su cabeza una mitra limpia. Y se le puso una mitra limpia en la cabeza y se le vistió con ropas de gala. Mientras tanto, el ángel del Señor seguía de pie. Ahora, Satanás está reprendiendo a Josué, el sumo sacerdote representante de la nación de Israel, y de un momento a otro sus ropas están llenas de excremento, y el ángel del Señor manda a los que están a su servicio, quítenle esas ropas y pónganle ropas de gala. Y vienen y le quitan ropas de gala. Y acá en el texto dice, después dijo, póngale una mitra en su cabeza y todo eso. Pero los manuscritos antiguos nos dicen, y él dijo, dije, hablando de que el que entra en la discusión es Zacarías mismo. Zacarías ha estado viendo todo esto y a veces se pone a conversar con los ángeles y les pregunta, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Ahora parece que Zacarías está viendo o está emocionado de que le están cambiando las ropas a Josué y se mete en la discusión. Y dice, y también póngale una mitra en la cabeza. Para mí que los ángeles en ese momento le hicieron, shh, tranquilo, ¿no? Y Zacarías está emocionadísimo. Y dice, y se le puso una mitra limpia en la cabeza y se le vistió con ropas de gala. Mientras tanto, el ángel del Señor seguía de pie. ¿Qué hizo Josué? ¿Tuvo que esforzarse para hacer algo? No. El Señor mismo lo vistió. Mandó que le cambiaran las ropas de gala. El Señor mismo le vistió. Y Zacarías se emocionó y buscó eso. Isaías en el capítulo 61, versículo 10, miren lo que dice. Dice, yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistó de salvación. Me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. Y el pueblo de Israel ahora está representado como que el ángel del Señor ha mandado que le limpie las vestiduras. Y si nosotros nos ponemos a ver, en nosotros pasa algo similar. Nuestras justicias, como hemos visto, están llenas de inmundicia. Pero ¿qué sucedió? Así como el ángel del Señor le cambió las vestiduras a Josué, representante de la nación de Israel, igual está dispuesto a cambiar nuestras vestiduras. 2 Corintios 5:21 dice,
al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Jesucristo, Dios hecho hombre. Vino a este mundo y vivió una vida completa, sin pecado, una vida justa, perfecta. Pero en la cruz del Calvario cargó el castigo que nosotros, llenos de ropa de inmundicia, merecíamos. Y ahora, si nosotros nos rendimos a Él, si nosotros le entregamos el señorío a Él, así como la nación de Israel tiene que hacer, el Señor nos va a dar esas ropas de justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Cristo cargó nuestros pecados en la cruz. Y su justicia de Él perfecta fue imputada a nuestro nombre. Así como en este caso Josué está siendo vestido con ropas de gala, así nosotros cuando creemos en Cristo somos vestidos con ropa de gala, con la justicia de Él, no con la nuestra, porque nuestra justicia son trapos de inmundicia, pero la que Él nos da, esas son ropas de gala. Y eso es lo que vemos aquí en el texto. Y cuando ya estamos en Cristo Jesús, cuando ya el Señor nos ha vestido de galas, no importa si Satanás nos acusa o no, en cualquier momento. Romanos 8:1, ¿qué es lo que dice? Dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que dice Romanos 8:1. Entendamos esto, nuestras justicias son trapos de inmundicia para el Señor. Así como vemos acá la nación de Israel, así como nosotros andamos, son trapos de inmundicia. Pero solamente en Cristo Jesús, y en este caso el ángel del Señor, es el único que nos puede vestir de esas ropas de gala, de esas ropas de justicia. Ahora va a depender de cada uno de nosotros si realmente queremos que el Señor nos vista de esas ropas, o si queremos seguir viviendo en nuestra vida con esas ropas de inmundicia. Uno puede elegir, el Señor no te va a obligar, pero va a depender de cada uno de nosotros si realmente queremos que el Señor nos vista de esas ropas de gala, que nos dé su justicia. Porque algo que les digo es claro, cuando estemos en la presencia del Señor, cuando nuestro tiempo acá en la tierra culmine, si nosotros aparecemos delante de Él con ropas de inmundicia, el único lugar en el que vamos a terminar es en el infierno. En ese lugar vamos a terminar. Dios es un Dios santo y quiere de nosotros santidad. Y la única forma de entrar a su presencia es estar vestidos de esa ropa de justicia, de esa ropa de gala. Solo así podremos entrar a su presencia. La decisión está de parte de ustedes. Y la decisión estaba de parte del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se está arrepintiendo y está buscando al Señor. Y es por eso que el Señor los está vistiendo de ropas de gala. Un escritor bien famoso, el que escribió las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, decía algo bien interesante, que en el día final, en el día del juicio, habrá dos clases de personas. Personas que le dirán a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, y personas que a Dios les dirá a ellas, que se haga tu voluntad. ¿Cuál de esas dos personas querrás ser tú? Yo soy las personas que quiero que el Señor me vista con ropa de justicia. Yo por eso he depositado mi fe en Cristo Jesús. Y el Señor me ha vestido con su justicia. No porque yo lo merezca, no porque yo sea justo, sino porque Él es justo. Como dice 1 de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Y esa justicia de Él es atribuida a nuestra cuenta. Y eso es lo que estamos viendo acá. Eso es lo que estamos viendo en este texto. El Señor está atribuyendo de su justicia a la nación de Israel. Y el Señor está dispuesto a establecer su justicia en nosotros si lo hacemos nuestro Rey y Salvador. Sigamos. Ahora el Señor está dejándole claro a Zacarías esto. Le está dejando claro de que la nación de Israel está en pecado, está con ropas de inmundicia. Y que el Señor mismo los ha vestido con ropas de justicia. Pero ahora el Señor va a amonestar a Josué, representante de la nación de Israel. Y miren lo que les va a decir. Versículos 6 y 7. Luego, el ángel del Señor amonestó a Josué y le dijo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas por mis caminos y cumples con mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y quedarás a cargo de mis atrios y te daré un lugar entre los que están aquí. El Señor ahora está amonestando al pueblo de Israel y también nos está amonestando a nosotros. Ok, ustedes por seguirme a mí, por servirme a mí, ustedes son vestidos con ropa de gala, con ropa de mi justicia. Pero ahora yo demando de ustedes algo. Está bien, yo los he vestido con mi justicia, pero ahora ustedes tienen que andar de una forma diferente. ¿Y la forma cuál es? Si andas por mis caminos y cumples con mis ordenanzas,
Y le dice, también tú gobernarás mi casa y quedarás a cargo de mis atrios y te daré un lugar entre los que están aquí. Hay un texto que son traducidos en otros idiomas, si no me equivoco es en arameo, que la traducción dice, y te daré un lugar entre los ángeles que están aquí. Así dice ese texto. Y cuando veo esto, me recuerda el libro de Santiago. La carta de Santiago nos habla de que nosotros somos salvos por fe, por creer en Cristo, pero que no es una fe simplemente que cree y ya, porque los demonios también creen, pero los demonios no son salvos, sino es una fe que obra, una fe que obedece al Señor, una fe que camina con Él. Y eso es lo que está diciendo acá el Señor a Josué. Le está diciendo, si andas por mis caminos y cumples con mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y quedarás a cargo de mis atrios y te daré un lugar entre los que están acá. Es interesante porque el Señor le está diciendo, yo te he vestido de justicia, ahora tú tienes que andar en mis caminos y yo te voy a bendecir, vas a servirme a mí, vas a andar según mi voluntad, no según la tuya, según mis caminos, no según los tuyos, según mis ordenanzas, no según tus ordenanzas. Y es interesante porque si ustedes se ponen a pensar, no sé si se han dado cuenta, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y da sus últimas palabras, dice, consumado es. Y en el momento que el Señor dice consumado es, el velo del templo se rasga en dos. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para presentar sacrificios por la nación, se rasga de arriba abajo. El Señor Jesús lo que permite con su muerte en ese momento, y muestra ahí, es que nosotros ahora tenemos libre acceso al Padre. Y así como le está diciendo a Josué acá, y te daré un lugar entre los que están aquí, así igual a nosotros. Un lugar directo con el trono de gracia del Padre. El pueblo de Israel nunca oraba diciéndole Padre a Dios, pero Jesús cuando les enseña a sus discípulos a orar, cambia completamente todo, porque ahora nuestra relación es completamente diferente con Él. Ahora tenemos libre acceso al trono de gracia. Y eso es lo que le está diciendo el Señor acá. Ok, yo te he vestido de justicia, yo te he perdonado, y ahora necesito por favor que andes en mis caminos, que guardes mis mandamientos, que sigas las cosas que yo te he mandado, que me sirvas a mí. Yo te voy a bendecir de esa forma, que tú vas a ser mi siervo, vas a andar en mis cosas, en mis asuntos. Veamos lo que dice el versículo 8 y 10 para terminar. Vamos a entrar ya en una parte que es un poco más profética, por así decirlo. El ángel del Señor sigue hablándole a Josué y le dice, así que escúchame bien, Josué, como sumo sacerdote que eres, lo mismo que tus amigos que se sientan delante de ti y que son una señal prodigiosa. Voy a hacer que venga mi siervo el renuevo. Fíjate en la piedra que he puesto ante ti. Como puedes ver, tiene 7 ojos. Voy a poner en ella una inscripción y en un solo día borraré de la tierra el pecado. Palabra del Señor de los ejércitos. Cuando llegue ese día, cada uno de ustedes invitará a sus amigos a sentarse debajo de su vid y de su higuera. Palabra del Señor de los ejércitos. Ahora el Señor les está diciendo a Josué algo bien interesante. Les está diciendo que ellos son una señal prodigiosa, que él como sumo sacerdote y los que sirven con él, los levitas, son una señal prodigiosa. ¿Qué es lo que quiere decir acá el Señor cuando le habla eso a Josué? Nos está dejando ver que ese ministerio sacerdotal es un tipo, una sombra de lo que va a venir a ser más adelante Jesucristo. Y eso lo hemos estudiado en Levíticos. Hasta la ropa del sacerdote tenía un simbolismo increíble. Hasta los sacrificios, cada sacrificio que vemos en Levítico simbolizaba o apuntaba a Jesucristo. Y eso es lo que le está diciendo acá el Señor a Josué. Ustedes son una señal prodigiosa. Ustedes son una señal que apunta a algo más. Ustedes son la sombra de algo que está por venir. Y eso es Jesucristo. Y es interesante porque el texto sigue diciendo, voy a hacer que venga mi siervo el renuevo. Después que le dice, ustedes son una señal prodigiosa, voy a hacer que venga mi siervo el renuevo. Cuando nosotros encontramos en la Biblia acerca del siervo y del renuevo, siempre es acerca del Mesías, siempre es acerca de nuestro Señor Jesucristo, siempre es acerca de su primera venida o de su segunda venida. Por ejemplo, Isaías 4:2 dice, ese día el renuevo del Señor será de la gloria y hermosura, y el fruto de la tierra será de honra y grandeza para los sobrevivientes de Israel. Luego, Isaías 11:1 al 2 dice, una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder,
el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Todos los textos del Antiguo Testamento, cuando hablaban acerca del siervo, cuando hablaban acerca del renuevo, hablaban y apuntaban acerca del Mesías, del que habría de venir. Y acá el Señor le está apuntando a Zacarías, le está mostrando: mi siervo el renuevo, el Mesías, el que yo hablo acerca con los profetas, él va a venir, yo lo voy a traer. Y ustedes, como sacerdocio, son una señal prodigiosa que apunta a eso. Cuando nosotros escuchamos acerca del siervo, por ejemplo, un capítulo que es fascinante, que deberían leerlo, es Isaías 53. Isaías 53 nos habla acerca del siervo. Y es interesante la asombrosa descripción que hace acerca de Jesucristo, de su muerte en la cruz y todo eso. Es interesante, se los recomiendo para que lo lean. Luego también sigue el texto diciendo: fíjate en la piedra que he puesto ante ti. Como puedes ver, tiene 7 ojos. Voy a poner en ella una inscripción. Acá está pasando otra imagen. Hemos visto que el Señor está mostrando que el Mesías, el sacerdocio es una sombra de lo que va a ser el Mesías. Está mostrando el renuevo como símbolo del Mesías apuntado. Y también le dice acerca de una piedra que tiene 7 ojos. Y vemos en la Biblia eso también, acerca de la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon. Como vimos en Daniel, la piedra cortada sin mano que derrumba todas las naciones, en Daniel 2, nos habla también acerca de Jesucristo. Y los 7 ojos, ¿qué simbolizan los 7 ojos? En el capítulo siguiente vamos a ver que el Señor habla acerca de la descripción de los 7 ojos, que nos habla de su omnipresencia, que todo lo ve. En Apocalipsis 5 también podemos encontrar eso, que nos habla acerca de eso. Y acá nuevamente se está refiriendo al Mesías. Y le dice: voy a poner en ella una inscripción. Realmente no sabemos qué significa eso. Los padres de la iglesia entendían de que cuando el ángel del Señor le está diciendo a Zacarías: y voy a poner en ella una inscripción, es acerca de las marcas de la cruz, de la crucifixión de Jesús. ¿Ustedes sabían que cuando estemos delante del Señor vamos a ver sus marcas? Vamos a verlo crucificado, así con esas marcas de su crucifixión. Cuando Juan lo ve al Señor Jesús en Apocalipsis, lo ve como un cordero inmolado. Como un cordero inmolado. Zacarías también escribe acerca de eso más adelante, cuando lleguemos al capítulo 12. Miren lo que dice el capítulo 12, el versículo 10. Dice así: sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración. Y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda de luto por el hijo primero y único. Acá nos habla también de eso, que ellos verán a quien traspasaron. El pueblo de Israel va a llegar el momento en que van a reconocer a Jesús como su Señor y van a reconocer que ellos lo traspasaron. Y el Señor está diciendo acá, suponemos, no estamos 100% seguros, de que a eso se refiere cuando dice: y pondré en ello una inscripción, las marcas de la cruz de nuestro Mesías, de nuestro Señor. Y el texto termina diciendo: cada uno de ustedes invitará a sus amigos a sentarse debajo de su vid y de su higuera. Podríamos también hablar acerca de que el pecado será borrado en un solo día, como vimos en el mismo texto. Porque el Señor dice, ¿no? Y el pecado será borrado en un solo día de esta tierra. Según lo que dice el texto, más adelante, en el último versículo, acá el texto nos está hablando de que el pueblo de Israel llegará un momento en el que realmente aceptarán al Señor. Y en ese día, el pecado de Israel será borrado de un solo día, cuando acepten al Señor. Es interesante porque las fiestas judías, las 7 fiestas que hay, todas ellas nos muestran el calendario de Dios para los tiempos. Las primeras 4 fiestas se cumplieron en Jesucristo y las 3 últimas están por cumplirse. Y en la fiesta del Yom Kippur, la que representa la segunda venida de Cristo, cuando el pueblo de Israel realmente lo acepta al Señor, en ese día el pecado de la tierra de Israel va a ser borrado en un solo día. El pueblo de Israel será salvo. Pero también podríamos ver algo más acá, de que nuestro Señor Jesús en un solo día cargó el pecado de toda la humanidad y que nosotros tenemos acceso a esa salvación, a esa gracia que Él nos da de vestirnos de gala a nosotros, y que solamente por servirlo a Él, por creer en Él, vamos a ser atribuidos con esa justicia que Él nos da. Y el texto termina diciendo eso: y cada uno de ustedes, cuando el pecado de la tierra sea borrado en un solo día, hablando de la nación de Israel, en ese momento cada uno de ustedes invitará a sus amigos a sentarse debajo de su vid y de su higuera.
Y este texto es como si fuera una frase común para el pueblo de Israel. Lo que quiere decir esta frase es una era de paz, que nos habla acerca de la era milenial. Cuando el pueblo de Israel reacepte a Jesús en su segunda venida, empezará un reino de paz, un reino milenial, que durará 1000 años, como el nombre lo dice. En ese momento, cada uno invitará a sus amigos a sentarse debajo de su vid y de su higuera. Eso es lo que el texto le está diciendo y eso es lo que el Señor quiere poner énfasis. Un resumen o contexto de lo que hemos visto en todo eso es que el Señor quiere que vengamos a Él para recibir su justicia. Eso es lo que hemos visto hoy. El Señor quiere que vengamos a Él para que nos dé su justicia. Debemos vivir de acuerdo a sus caminos también. El Señor amonestó a Josué, amonestó a la nación de Israel. Anden en mis caminos, sigan mis ordenanzas. Y por último, el Señor va a volver para reinar. Acá le está dejando claro, el reino del Señor está cerca. ¿Estamos listos para recibirlo? ¿Estamos anhelando su venida? Ayer Ricardo algo decía, ¿no? Que nosotros al esperarlo, al anhelar su venida, nos purificamos a nosotros mismos como Él es puro. ¿Anhelamos su venida? El Señor le está mostrando acá al pueblo de Israel que Él va a volver y que va a establecer su reino y va a ser un reino de paz. ¿Anhelamos ese reino? Yo sí, lo anhelo. Yo quisiera que viniera hoy. Ese debe ser el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que le está mostrando al pueblo de Israel ahora, el Señor. Le está mostrando eso, que Él imparte justicia, que el pueblo de Israel debe andar de acuerdo a sus caminos y que los planes que el Señor tiene para el pueblo de Israel son muy superiores a los que ellos piensan y que va a llegar el día en que el Señor va a estar en medio de ellos y va a estar reinando y va a ser un tiempo de paz. Amén. ¿Nos ponemos de pie para adorar al Señor? Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza. Gracias por tus profecías, gracias por el mensaje que nos das. Gracias, Señor, porque en verdad no merecemos tu justicia, Señor, pero tu amor es tan grande que nos las quieres brindar, Señor. Y nosotros la aceptamos con gustísimo, Señor. Te queremos mucho, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a estudiar tu palabra más seguido, investigar, escudriñar, Señor, escuchar tu voz, Señor. Ahora ayúdanos a pasar un buen tiempo en grupo, Señor, y contestar algunas preguntas, Padre. Amén.